Pérez, precandidato presidencial por Pachacutic, actual prefecto de Azuay. La plataforma de lucha de los pueblos indígenas y su candidato a presidente con una larga trayectoria en la protesta social. ¿Hay lugar para la iniciativa privada en esta plataforma? Posiciones radicales sobre el extractivismo y la legalización del aborto. ¿Existe propuesta para salir juntos de la crisis? Vamos a analizarlo. También estará con nosotros Bernardo Abad, concejal de Quito por la Izquierda Democrática. La Contraloría detecta en plena pandemia indicios de responsabilidad penal en varios contratos municipales. La nueva administración municipal no solo depende del alcalde, el Consejo Metropolitano también juega un rol importante. ¿Quiénes son los procesados por la Fiscalía? Lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El movimiento indígena a través de la CONAIE y su brazo político Pachacutic ha mantenido una presencia protagonista en la política nacional desde 1992, quinto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo. Fueron protagonistas en golpes de Estado de los que hizo usufructo la partidocracia contra Maguad y Bucarán, y en elecciones presidenciales apoyando a Freddy Ehlers, a Lucio Gutiérrez y a Rafael Correa, e incluso participando en los gobiernos de los dos últimos. Pero nunca han logrado el éxito electoral directamente. Siempre sus listas han obtenido apenas el apoyo del electorado amazónico de Cotopaxi, de Chimborazo y de un pequeño porcentaje del electorado nacional. Bueno, y de Azuay en la última elección seccional. Yacu Pérez, candidato a presidente por Pachacutic, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un placer saludar y a todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Su candidatura ha estado marcada por el conflicto. Primero una pugna dentro del movimiento a la hora de elegir por quién iría a la presidencia de la República, y ahora resulta que no tiene candidata a la vicepresidencia. Anunció una, pero apenas le duró horas y lo han dejado con los churos hechos. Lo que mal empieza, mal termina, dice un viejo adagio por ahí. El movimiento indígena tiene mucha democracia interna y es como la dialéctica. La dialéctica es turbulenta, es como el churo cósmico. Esa tesis, esa antítesis, pero llegará a la síntesis. Y eso es lo lindo en democracia. No hay un gerente propietario quien impone su verdad absoluta. No hay una verdad pontificial, sino hay criterios, y esos criterios hay que debatir, hay que saber escuchar. Quien no escucha es un dictador suelo. Y eso en el movimiento indígena no existe. ¿Y la búsqueda de la vicepresidenta ya está cerrada? No está cerrado, estamos a punto de definir. Ventajosamente tenemos varias cartas, muy buenas cartas que reúnen los perfiles que buscamos. Por la equidad de género es necesaria una mujer para romper ese patriarcalismo colonial, ese machismo exacerbante. Y para romper también ese absurdo regionalismo debe ser de la costa ecuatoriana. Y va a ser un lujo, un honor contar con una mujer. Ojalá ya sea del Guayas, de Manabí, pero debería ser de la costa ecuatoriana. La plataforma de lucha de los pueblos indígenas no ha variado y eso es de izquierda marxista. ¿Allí se ubica Yacu Pérez? No necesariamente de una izquierda marxista ortodoxa, de una izquierda que recoja esa filosofía andina, de esa profundidad de la sabiduría de los abuelos. Recordemos que la izquierda marxista se olvidó de la ecología, lo tocó muy superficialmente, se olvidó de la lucha de los pueblos originarios, se olvidó de la lucha de las mujeres, se olvidó de algunos elementos claves como es la espiritualidad, donde están las emociones, los sentimientos, las tristezas, las esperanzas. Y eso viene del movimiento indígena. Si hay alguien quienes son los primeros ecologistas que aparecen en el planeta, son los pueblos originarios que incluso llegaron a sacralizar a las lagunas, a los bosques, a las selvas, a las cascadas, a las lagunas. Y eso enriquece, eso es la esencia del movimiento indígena, eso es la esencia de las propuestas nuestras, más allá de un sindicalismo ortodoxo, más allá de un burocratismo estalinista, más allá de aquello que hay que decirlo de frente, porque eso no hizo bien a la humanidad. Eso no significa
que Carlos Marx, que Antonio Gramsci, que Rosa Luxemburgo, que todos los clásicos del marxismo hayan hecho aportes enormes al pensamiento, a la filosofía planetaria. Pocas cosas han cambiado en el país, sin embargo. En el movimiento indígena están los más pobres de entre los pobres. Se podría decir que no tienen nada que perder porque una mayoría de sus integrantes vive literalmente sobre pisos de tierra. Lo cierto es que han monopolizado la protesta social y han ganado simpatía popular, pero las urnas no terminan de abrirse para los integrantes del movimiento indígena. Entonces, ¿cuál es el planteamiento de Yacu Pérez para ganar la adhesión mayoritaria del pueblo mestizo? Precisamente porque toda la vida históricamente hemos sido apéndice de los partidos políticos que nos han terminado utilizando y que pensaban que hay intelectuales para que nos den pensando, que nosotros no tenemos neuronas y que somos seres inferiores y que desde 1830, cuando se inaugura el Estado-Nación, mismo nos dan a los curas para que ellos sean nuestros tutores. Y sabiendo que somos miles, que somos millones de los de a pie, de los despojados, de los excluidos, de los que muchas veces terminamos acostándonos con hambre, de los que no tenemos empleo, de los que vivimos del trabajo informal, esa propuesta tiene que recoger y hacer de esa necesidad una aspiración, hacer de esa pesadilla un sueño, hacer de esa situación tan calamitosa en la que viven millones de ecuatorianos que no tienen una raya de tierra, que no tienen seguro social, que no tienen techo, que no tienen agua potable, que no tienen servicios básicos en el campo. Eso es lo que les ha expulsado del campo a la ciudad. Esa vamos a sintetizar en una propuesta potente, pero una propuesta que no nazca solamente de una mente lúcida, sino tiene que nacer de varias mentes lúcidas, que recoja propuestas desde el indigente, del pobre, del betunero, del informal, hasta de un empresario honesto, porque hay empresarios honestos en el país. Lo que nuestro combate va a ser con los empresarios pícaros, morosos, que evaden los impuestos, con ellos sí, pero el resto abiertos totalmente a recoger. Tenemos una mente como un paraguas súper abierto y un corazón, ni digamos, más abierto aún. Y en el plan de gobierno de los pueblos indígenas y en el mandato que además le entregará la CONAIE, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que se le asigna a la empresa privada? De recoger todas sus propuestas, de apoyar en lo que tenga que apoyarles. A la inversión privada no hay que temerlo, es más, hay que invitar a la inversión privada, pero a una inversión privada que no venga a hacer extractivismo, que no venga a explotar a nuestros hermanos trabajadores, que no venga a evadir con el carácter eufemísticamente de eludir los impuestos. Bienvenido a la empresa privada, bienvenido a la inversión privada, pero bajo reglas claras, en donde no hayan contratos con cláusulas confidenciales, en donde no hayan contratos con preventas petroleras hasta el 2024, como lo hipotecó Correa, entregándoles el petróleo a los chinos y a los tailandeses, en donde no haya nada bajo la mesa, sino todo sobre la mesa a la luz pública para que todos los ecuatorianos puedan conocer y saber de qué se trata. La empresa privada es vista como violadora de la Pachamama por el extractivismo petrolero y por la gran minería en fuentes de agua, pero el país está ilíquido y quebrado esperando rentas petroleras y también mineras, incluyendo entre quienes esperan a los pueblos amazónicos. Le pregunto, Yacu, ¿hay extractivismo y gran minería respetuosa de la Pachamama? Todavía no lo conozco. Me encantaría que la Cámara de Minería, me encantaría que las multinacionales digan, este es el modelo, no existe en el mundo. En términos ambientales es un desastre, en términos económicos incluso, porque si ponemos en la balanza entre los ingresos por el extractivismo y los costos que se requiere para la remediación ambiental, la balanza se cae, se vuelve completamente desequilibrada. ¿Por qué cree que en el Canadá, en donde se pone el prototipo, el paradigma de la minería, de la megaminería, hay 10.000, escúchese bien, 10.000 minas abandonadas porque no hay dinero que alcance para remediación ambiental? Y los ecuatorianos y nadie en el mundo queremos ríos envenenados, contaminado el aire, devastado los bosques, arrasado la selva, completamente destruida los páramos. Yacu Pérez en la presidencia de la República significa entonces cero minería, cero extracción petrolera en el país. Hay una
Este rato vivimos una etapa extractivista, hay que pasar a una etapa post-extractivista. Pero para pasar a una etapa post-extractivista es más o menos como cuando venimos desde la ciudad de Cuenca, tenemos que pasar el puente de la unidad nacional. Hay una etapa, hay un puente, una fase de transición. Y en esa fase de transición, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Los pozos petroleros que ya están abiertos, los que ya están haciendo minería en Ponce Enríquez, que lo terminen, pero terminen haciendo bien. Lo que nosotros proponemos es en el post-extractivismo ya no volver a hacer huecos, ya no más devastar la selva amazónica, ya no más meter más cuchillas en el Yasuní, ya no más bloques petroleros de entregar, además cómo se entrega a precio de gallina robada. ¿De dónde saldrían los ingresos entonces, Yacu, para poder manejar todo el aparato del Estado y para poder brindar salud, educación, pagar sueldos, entregar asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados, pagarle al IES lo que se le debe? ¿De dónde saldría la plata? Hay que cerrar la llave, que este rato está abierto y sale chorros de dinero en la corrupción. En la corrupción se van millones de dólares. En el desgobierno de Correa, en los 10 años del despojo, en los 10 años de la corrupción, se fueron por corrupción 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares, eso no lo dice Yacu Pérez, lo dicen los informes del Banco Mundial. Hay que parar la corrupción. Esa es una propuesta, pero así, potente, y tenemos que dar ejemplo, como lo dimos ejemplo en la provincia del Azuay. Eso lo que hicimos en el Azuay, replicaremos en el país. Pero además de eso, hay que volcar los ojos al campo. Pero en serio, no en el discurso. Ahí están los alimentos. La verdadera riqueza no está bajo tierra, está sobre la tierra, a través de la agricultura, de la agroecología, a través del turismo, y el turismo en diversas manifestaciones. Hay que seguir el ejemplo de Costa Rica. Ahora, de llegar a la presidencia de la República, Yacu Pérez trabajaría por la legalización del aborto. Hay dos causales para la legalización del aborto. No es que queremos libérrimamente. Primero hay que entrar en la prevención. Hay que hacer que nuestros jóvenes, nuestros niños sean responsables, y por eso la clave es la educación. Hay que seguir el ejemplo, no hay nada que inventar el agua tibia. Hay que seguir el ejemplo de Finlandia, que la educación es la clave. Y la educación no así catequizándoles, no de esa visión colonial, con la regla y con sangre entra la letra, sino con el juego, con los valores, como lo está haciendo, reitero, Finlandia, Suecia, los países nórdicos, Japón. Y en el tema del aborto hay dos causales. No podemos esperar que una mujer le obliguemos a tener a un niño fruto de un acto de violación, y en el otro caso cuando peligra la mujer, peligra la vida de la mujer. En lo demás creo que quedaremos hasta ahí y se debatirá, pero hay que llevar una propuesta que permita la libre determinación de los cuerpos, la libre determinación de los territorios, como el tema de los pueblos indígenas, pero ser suficientemente prudente, respetando profundamente la vida, respetando profundamente los valores, respetando profundamente la dignidad de nuestras mujeres. Desde la derecha se ha abierto una invitación al diálogo para construir una candidatura de consenso que combata al correísmo. ¿Usted se va a sumar al diálogo o combate al correísmo solo? Nosotros combatimos al correísmo y a la derecha, porque Rafael Correa y Guillermo Lasso son lo mismo, al extremo que Guillermo Lasso financió la campaña de Correa. Los socialcristianos toda la vida estuvieron gobernando muy bien, abrazándose entre Nebot y Correa. Si Correa gobernó para la derecha, para la banca, para los inversionistas extractivistas, él no gobernó para la izquierda, de izquierda no tiene nada. Eso es que se ha vendido la falsa imagen que es de izquierda. ¿Cómo es una persona de izquierda mete preso a los ecologistas, a los sindicalistas? ¿Cómo es que una persona de izquierda privatiza el Puerto Bolívar, Puerto Pozorja, Puerto de Manta? ¿Cómo es que una persona de izquierda privatizó los sectores estratégicos del país, minas, petróleos, telefonía celular? De izquierda no tiene nada más que el discurso. Pero en el movimiento indígena el correísmo tiene no pocos adeptos. ¿Qué tan factible ve usted una vuelta del correísmo con el apoyo de un sector, no sé si amplio o minoritario, pero con un apoyo del sector indígena? Los pueblos originarios tenemos memoria. Un déspota,
un prófugo de la justicia, un prontuario, no puede llegar a las comunidades, que destruyó la educación intercultural bilingüe, que intentó quitarnos la casa a la CONAIE, que nos mandó a 850 personas a la cárcel, que metió las cuchillas en los páramos de los indígenas, que metió las cuchillas en la selva de la Amazonía. Un gobierno que no hizo nada por las comunidades indígenas, no tiene ni autoridad ni talla ética. Creo que no tendría sangre en la cara para volver a Sumbawa, a Quimsacocha, a los lugares en donde aflora desengaño, pues desilusión, pero ventajosamente con la propuesta nuestra aparece una luz que se proyecta a nivel del país, una esperanza gigante. ¿No hay entonces ninguna posibilidad de que Yacu Pérez decline su candidatura? Esta está en firme. No hay posibilidades, además, no por lo que yo quiero. Siempre he dicho, no me obsesiona una candidatura presidencial, sabiendo que encontramos un Ecuador devastado, un Ecuador en soletas, como usted ha dicho, tantos miles de millones de dólares que nos hace falta, deuda pública de 60.000 millones de dólares, déficit fiscal de 10.000 millones de dólares, impagos, gobiernos provinciales y todo. Pero hay un compromiso, y no solamente de Yacu Pérez, sino de mis compañeros, que han puesto su mirada fija y la esperanza en esta humilde persona para transformar, para parar la corrupción, para decirle no más, para hacer que reivindiquemos a nuestro pueblo, que ya estamos hartos, estamos hasta la coronilla de tanto robo, de tanto saqueo, de esta tristeza que nos da, pero que de la tristeza llevaremos a la alegría, a los sueños de los ecuatorianos. Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Pachacutic, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Un placer, gracias. La dispersión del electorado en múltiples candidaturas presidenciales y de asambleístas hiere de muerte a la democracia ecuatoriana, que de entrada tendrá un gobierno con varios mandatos, cuando la crisis tiene solo uno. Alfredo, buenos días. Buen día, Samantha. Buenos días a todos. Puede parecer una obsesión esto del modelo correísta, pero la realidad abre los ojos. 282 movimientos políticos, 23 nacionales y 259 provinciales y cantonales es el as bajo la manga del loco que odia, pues se convocó a plebiscito para derogar reelección indefinida, pero no solo que ostenta la audacia de nominar papeleta presidencial nula, además de hacerse rico robando y después de huir, candidatizarse, estando sentenciado, se complementa con permitir candidaturas presidenciales a billares surgir, financiadas por fisco, ladrón y quebrado, para retasear campaña igualitaria. Adicionalmente, se elige presidente por mayoría popular absoluta en doble vuelta y al mismo tiempo una asamblea de minorías en primera vuelta, sin mandato popular visible, que chantajeará al presidente y se protege en espíritu de cuerpo si a algunos la justicia les echa el guante. El Ecuador atraviesa una crisis horrible, inédita, porque a la que ya existía se agregó la pandemia que terminó desnudando la miseria humana empoderada del Estado. Nunca más que hoy, elecciones presidenciales y asambleístas piden a gritos un Ecuador unido. Y en pocos minutos, después de un comienzo auspicioso con la convergencia de varias fuerzas políticas, se derrumba el prestigio municipal en el Distrito Metropolitano de Quito. Hay varios informes de Contraloría con indicios de responsabilidad penal. Ya está con nosotros Bernardo Abad, concejal de Quito por la Izquierda Democrática. Manténgase en nuestra sintonía. Regresamos en breve.
Al iniciar su gestión, el nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, y la mayoría del Consejo Metropolitano formalizaron un acuerdo de gobernabilidad en una ceremonia en Ipchimbía, donde se presentó a los nuevos funcionarios municipales, que no solo registraba a amigos del alcalde, sino a ciudadanos representativos de la comunidad, algunos recomendados por exalcaldes y grupos políticos adversarios. Después de este auspicioso inicio con el nombramiento de un socialcristiano como vicealcalde y el rumor político que hacía sonar el nombre del alcalde Yunda como posible candidato presidencial del correísmo, la pandemia y sus contratos de emergencia empezaron a derrumbar el prestigio de Yunda y también del Consejo Metropolitano. Al concejal por la Izquierda Democrática, Bernardo Abad, le damos los buenos días y le preguntamos qué ocurrió. ¿La responsabilidad es únicamente del alcalde? Buen día. Buenos días, Lenin. En realidad, lo que se venía haciendo bien con la mano fue borrado por el codo en esta pandemia. Recordemos, el alcalde de Quito es médico y estaba haciéndolo muy bien al inicio de la pandemia. Es más, una serie de acciones preventivas anteriores a las decisiones tomadas por el gobierno. Sin embargo, lo hecho por la mano fue borrado por el codo cuando empezaron una serie de denuncias de corrupción que dentro de la corporación municipal se han dado. Este momento la Fiscalía tiene 6 investigaciones e instrucciones por una serie de contratos y contra funcionarios municipales. Hay incluso una demanda presentada por el ex candidato a la alcaldía y hoy precandidato a la presidencia de la República, César Montúfar, directamente contra el alcalde Jorge Yunda. Y hay 3 pedidos de revocatoria de mandato. Uno de ellos tiene que ser analizado hasta el próximo 4 de septiembre por parte del Consejo Nacional Electoral, todo el expediente, y podría el Consejo autorizar ya la recolección de firmas y con esas firmas pasar a un proceso electoral de revocatoria de mandato. Esa es la situación en este momento. Pero claro, eso ha sido realmente de parte del Ejecutivo, de la alcaldía. Nosotros como concejales estamos haciendo nuestra labor y no quiero lavarme las manos. Lo que digo es que estamos ejerciendo nuestra competencia, nuestro derecho y nuestra obligación de fiscalizar, y más bien por una serie de inquietudes, denuncias y pedidos de investigación e información que hemos hecho algunos concejales, pues se han dado a conocer parte de estos informes y parte de estos hechos de corrupción. Estamos ejerciendo nuestra labor. Bernardo, estamos ejerciendo la labor de... Pero ¿quiénes están a cargo de los organismos municipales que han cometido irregularidades? Pero sobre todo, ¿quién o quiénes los nombró? ¿El alcalde o el consejo? En algunos casos directamente el alcalde. ¿Por qué? Son secretarios. Y si hacemos un símil, el presidente tiene ministros, el alcalde tiene secretarios en Quito. 2 de ellos muy cuestionados. El ex secretario de Salud y el ex gerente de la empresa metropolitana de obras públicas y el ex gerente de la empresa de agua potable. Los secretarios los designa directamente el alcalde. Para los gerentes de las empresas públicas, el alcalde envía ternas que tienen que ser designadas, obviamente pues elegidas por los miembros del directorio. Sin embargo, en los directorios de las empresas públicas, el alcalde no es que tiene un voto, tiene 3 votos en realidad, el suyo y 2 de los secretarios que son sus directamente funcionarios, designados por él, y los concejales solamente tenemos 2 votos en algunas empresas públicas. Entonces, siempre tendrá mayoría el alcalde, y el alcalde es quien envía las ternas. Así que es una responsabilidad y además han sido funcionarios, gerentes o secretarios de confianza del alcalde. Por eso les puso ahí, es bastante obvio. Ahora, Bernardo, la Contraloría, como señalabas, ha detectado indicios de responsabilidad penal en 3 contratos. En junio, en un contrato por $30 millones para la repavimentación de Quito. Allí, ¿quiénes son los responsables? ¿En qué consisten las irregularidades? Pero la pregunta central es si la responsabilidad es únicamente de los administradores de la empresa municipal o si es también del alcalde Yunda. En cuanto a los indicios de responsabilidad encontrados por la Contraloría General del Estado en la empresa metropolitana pública EMOP, Obras Públicas, pues el exgerente firmó un contrato con una empresa pública también que tiene de propietario al ISFA, a los señores militares. Y de ahí, según dice la información, se habría triangulado para que sea una empresa privada la beneficiaria de la mayor parte del contrato. Son varias, pero básicamente los contratos mayoritariamente fueron a una empresa privada.
una empresa de nombre GEINCO, que según se ha dado a conocer en medios de comunicación y según se indica, sería de propiedad de unos señores muy cercanos al alcalde de Quito. Por eso es que es el tema tan sospechoso. GEINCO además tiene contratos con la empresa metropolitana de agua potable y con otras empresas públicas. Por eso la sospecha de que esta empresa, cuyo propietario, repito, y sus administradores serían cercanos amigos del alcalde de Quito, ha sido tan cuestionada. Ese es el caso en la empresa pública metropolitana EMOP. En junio, en plena pandemia, la Contraloría también detectó indicios de responsabilidad penal en adquisiciones de la empresa de agua potable, específicamente por 2 contratos relacionados con insumos para la desinfección de instalaciones y otra por la compra de equipos de protección. ¿En qué estado se encuentra la acción de Fiscalía y qué ha hecho el Consejo? Porque, insisto, ustedes tienen competencias de fiscalización, Bernardo, y resulta que les llegan 3 informes de Contraloría y vemos que más allá de la remoción de ciertos funcionarios no ha pasado mayor cosa. Y no solamente son esos 2 contratos, hay un tercer contrato, mejor dicho, una tercera investigación que tiene la Fiscalía. Son 3 que al respecto de la empresa metropolitana de agua potable tiene la Fiscalía. El tercero son 3 transferencias fraudulentas que desde la cuenta de la EMAP, agua potable, que tiene en el Banco Central del Ecuador, fueron dirigidas a Hong Kong. 3 transferencias que llegaron a $1.300.000, de eso se ha recuperado y me parece que falta por recuperar $180.000, pero ya se dio el hecho ilícito, ya se dio estas transferencias fraudulentas. ¿Qué se ha hecho? Primero pedir la remoción de los gerentes. De hecho, uno de ellos estuvo preso en prisión preventiva por algunos meses, igual que 2 funcionarios más. Nosotros hemos pedido informes, nosotros hemos cuestionado aquello, estamos obviamente conociendo qué es lo que está ocurriendo, porque tampoco los pillos no es que hacen sus pillerías a ojos vista, como se dice. No, esas pillerías se hacen a escondidas. Entonces, este momento está en la Fiscalía y las investigaciones en la Fiscalía son reservadas. Así que poco sabemos de la investigación, pero nosotros sí hemos pedido la información para ver a qué grado tienen responsabilidad estos funcionarios, y puede ser que no solo funcionarios de la dependencia respectiva, sino a qué nivel llegaron el conocimiento de esos detalles, o quién pudo haber autorizado aquellos actos ilícitos. Ese es el punto que tenemos, no podemos llegar a más, puesto que nosotros no somos autoridades jurisdiccionales, no somos nosotros jueces ni fiscales. Y este momento los temas están en Fiscalía. Un caso adicional es el hallazgo de Contraloría de indicios de responsabilidad penal en la compra del municipio de 100.000 pruebas PCR. Y allí no queda claro si es que hubo sobreprecios, si es que las pruebas no sirven. En todo caso, Bernardo, ¿hay los votos dentro del Consejo Cantonal para iniciar una acción en contra del alcalde y revocarle el mandato, o ustedes esperarán a que la ciudadanía obre y que estas solicitudes de revocatoria pues sigan su camino? Hay 2 posibilidades de que un alcalde o una dignidad de elección popular sea removido de su cargo: la revocatoria, y hay pedido de 3 personas que están en ese accionar revocatoria del mandato al alcalde de Quito. Una de ellas, la presentada por el señor doctor Marcelo Ayo, está en el punto de que el Consejo Nacional Electoral tiene que determinar si es que es valedera la denuncia y entregarle los formularios para que se inicie la recolección de firmas. 10% del padrón electoral, es decir, 200.000 votos, 180 días para recolectarlos, y podría irse ahí pues a las urnas a decidir si es que continúa el alcalde o no. Si es que el pueblo de Quito determina que no debería continuar el alcalde, inmediatamente asumiría el vicealcalde. Esas es las revocatorias del mandato. Pero hay una figura siguiente que es la remoción. La remoción se da en los consejos cantonales y debe tener el apoyo de 14, en este caso de los 21 concejales, es decir, de las 2/3 partes de los concejales. No sabría decir si hay votos o no, porque obviamente no hemos llegado a hacer ese análisis, porque no hay iniciado ningún proceso de remoción. Entonces, ¿no sabe si tienen o no los votos dentro del Consejo para remover a Yunda? No. ¿Le interesaría que sea removido? ¿Quisiera que sea removido? ¿Considera necesario para la ciudad que sea removido? Lo que yo deseo es que el alcalde
realmente rectifique y vaya por una buena administración. Para eso se le eligió en Quito, para que sea un buen alcalde, para que administre bien la ciudad y que vaya por buen camino, sin presiones políticas y sin presiones privadas de personas que quisieran que obviamente los contratos municipales vayan a estas empresas. Eso es lo que quiero, una buena administración municipal, porque si hay una buena administración municipal, le va bien a Quito y le va bien a los quiteños. Bernardo Abad, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, gracias por participar esta mañana aquí en Contacto Directo. Encantado. Una pausa y volvemos. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. De esta manera estamos concluyendo Contacto Directo. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Lenin. Las noticias continúan aquí en Ecuavisa. Manténgase en nuestra sintonía. Un buen día para todos.